En esta profesión, bueno, dedicándonos además en el desarrollo profesional, en el mundo de un museo como el nuestro, ¿no?, tan vinculado a Bilbao, a Vizcaya y por extensión a todo el arte producido en Euskadi, Ramiro Arrue es una figura referencial y su obra y su calidad nunca pasa desapercibida. Entonces, en ese transitar, ¿no?, de artistas, figuras como la de Ramiro está siempre muy presente. Pues yo lo veo como un caso afortunado. Ser querido a ambos lados de la frontera, en este caso excepcionalmente tratado y querido y muy sentido en la zona de Iparralde, pero a la vez también muy valorado y querido en nuestro entorno, creo que es algo que muy pocos artistas tienen. Hay que entender que en Euskadi hay una generación de artistas a inicios del siglo XX que indudablemente le hacen sombra a Ramiro, como Ramiro le hace a otros artistas. El poder tratarlo de una manera individualizada es un reto que tenemos los profesionales hoy en día. En cierta manera, el caso paradigmático para una familia de artistas es que 4 de ellos sean notables pintores o notables artistas. En el caso de Ramiro, indudablemente, el tratamiento que se ha hecho de los Arrue muchas veces es colectivo, lo cual no permite entender de manera individualizada la figura de Ramiro, que si uno se acerca con detenimiento a su producción, se ve que es un artista muy precoz, que transita por diferentes lenguajes de modernidad, evidentemente seducido por la modernidad parisina, se hace ese camino, ¿no?, que casi era obligado para todo aquel artista que quería a principios del siglo XX desarrollar una carrera profesional, pero luego su carrera se va ajustando y despiezando en diferentes lenguajes, formatos y técnicas, y ese tratamiento individualizado a veces cae en una consideración genérica, ¿no?, una visión pues, muy estereotipada a veces de su producción. Es un aspecto fenoménico en toda esa promoción. Si tenemos en cuenta que ya de por sí todos los artistas vascos, por lo general, se colectivizaron, ¿no?, tanto de una manera profesional, con la Asociación de Artistas Vascos o el Círculo y Ateneo, pero también cuando acudían todos a París. Yo creo que está sobradamente probado lo que supuso la figura de Paco Durrio, ¿no? Todo aquel artista que iba a París tenía que intentar o conocer o ser presentado a Paco Durrio porque era el que iba a ser en gran medida facilitador de muchos franqueos, de muchos accesos a obra, a coleccionistas y a un mercado. El hecho añadido de que tengas 3 hermanos también brillantes, que están haciendo una carrera, que además están colectivizados con otros artistas, el caso de Alberto Arrue con Arteta, ¿no?, que casi eran vecinos, o otras figuras, otros nombres, provoca que al final vivas un poco en esa inercia. ¿Qué mejor que viajar y trabajar con tu hermano, no? Aquí hay que tener una cosa, yo creo que muy presente, ¿no? Siempre que se produce una época, un fenómeno muy determinado y que desde una perspectiva moderna lo podemos analizar con cierta claridad, por lo general siempre es el resultado es un resultado multifactorial. Se da una serie de factores, en este caso en Euskadi, en Bilbao, se está produciendo una revolución que tiene que ver desde el plano social, urbano, arquitectónico, que provoca la generación de nuevos edificios. Habla mucho de la gran transformación de Bilbao entre el siglo XX y el siglo XXI, pero sufrió algo similar desde finales del XIX al principio del siglo XX. Esa nueva inquietud social que provoca que haya una filarmónica, que haya un museo de bellas artes, que en el año 24 los artistas pidan también un museo de arte moderno, eso genera un caldo de cultivo arropado por una oligarquía, por unos agentes sociales o incluso por un ayuntamiento o una diputación que permiten entender a Euskadi como un punto singular dentro del arte que se está produciendo en el Estado. ¿Qué elemento añadido tenemos? Y ahí yo creo que estamos muy ligados también en ese aspecto con Cataluña. Hay un elemento clave, que es el paso fronterizo. O sea, la modernidad, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Francia, en París. Entonces, el estar tan cerca de la frontera y estar tan presente, ¿no?, en esa realidad francesa, yo creo que jugó a nuestro favor. Tenemos muy idealizada la figura del pintor, porque vemos en los museos, vemos en las casas de subastas, las vemos en las exposiciones temporales, vemos toda esa grandilocuencia que supone, ¿no?, disfrutar del arte. Pero la realidad es que ser pintor es una profesión muy dura, y a principios del siglo XX la competencia era altísima. Se habla mucho desde 1860, 63, del Salón de los Rechazados, de toda esa energía que había. A mí me gusta ver los catálogos oficiales, la cantidad de artistas concurrentes que había.
había casi 3.000. Hubo un momento en París que la segunda fuente de ingreso, después de los hoteles y la restauración, era el comercio del arte. O sea, no estamos hablando solamente de una visión romántica, sino también estamos hablando de un negocio. Y entonces, cuando hay negocio hay presiones. He sabido cómo la seducción que generaba París a mediados de siglo, especialmente a finales del siglo XIX, también provocó mucha precariedad. Decía Joaquín Suñer, por ejemplo, que fue de esos vascos, esos catalanes, que fueron en la década de 1890, un poquito antes que Ramiro Arrue, con Zuloaga, Durrio, a París. Le escribía a un amigo suyo desde París diciéndole que es muy difícil morirse de hambre. Porque él entendía, ¿no? Porque él ya había explorado los límites a los que él creía que podía llegar y aún así todavía vivía en esa precariedad. Hacerse un hueco en el París de principios de siglo era muy difícil y tenía que ser además de una manera muy original si luego querías vivir de ello. Lo importante, conseguir llegar a tu fórmula. Tener tu fórmula de éxito que luego te generaría unas ciertas cosechas de las que poder vivir en adelante. A veces tenemos el problema de que no se puede ser profeta en tu tierra. Entonces, cuando tenemos a Adolfo Guillard pintando en la década de 1880 en París, en un formato impresionista, no somos conscientes que lo está haciendo en riguroso directo. Tener toda esa generación de artistas de principios de siglo, bueno, final del siglo XIX, principios del XX, entre los que por supuesto está Ramiro, es un auténtico privilegio. Artistas que están haciendo modernidad en París. ¿Qué ocurre muchas veces? Y cuando vemos los temas de representación, vemos esos aldeanos, esos marineros vascos, esas mujeres vascas, ¿no? Cuidando, digamos, de la familia, del hogar, esos estereotipos de cierta idealización, ¿no? Esa Arcadia, ¿no? algo bucólica, entendemos que es una obra para consumo propio. Pero la realidad es que París está viviendo París o Europa se está viviendo un fenómeno que está relacionado con la Europa de los pueblos. Era habitual ver en los salones oficiales y en los menos oficiales interpretaciones castellanas. Zuloaga lo hacía con Segovia, levantinas, que podía ser Sorolla, pero también era fácil ver bretones, normandos, corsos, suecos, de todas las particularidades del resto de Europa. Que la presencia de remeros de Ondarroa, de Zubiaurre, esté en el Pompidou no significa que sea una obra pensada para el consumo propio. Pues París seguía siendo atractiva, ¿no? Y sigue siéndolo, en muchos niveles, pero cuando llega Ramiro, si no me falla un poco la memoria, creo que se está produciendo el eje entre Montmartre y Montparnasse. O sea, en la década de 1890, Montmartre ya había llegado a un límite. Allí es donde Paco Durrio, el Abut, en la parte más alta, consigue hacerse con una toma de agua, de luz y ayudar a los que venían, fuese Picasso, fuese Genaro Urrutia. O sea, allí todo el mundo iba donde Paquito. Hay un momento en el que hasta en Montmartre no entra tanto artista, ¿no? Que la visión de Montmartre de la parte artística ya se había iniciado en 1860, en 1870, cuando se habían anexionado los barrios de París. Pero en este momento el eje gira y va al sur, va a la zona de Montparnasse, que es donde inicialmente Ramiro acudirá, y hay una seducción diferente. Hay que entender que es no quiero decir un caso extremadamente singular, porque la historia del arte no es lineal, lo sabemos, pero hay un momento en el que cohabitan perfectamente la figuración y la vanguardia formal. Esto es, desde el año 7, la famosa exposición de Cézanne y bueno, toda esa evolución que va a terminar en el cubismo y bueno, en otros ismos, así como también la evolución que había tenido el postimpresionismo, está por un lado, formalmente busca un diálogo, busca un recorrido, pero en el propio París o en el resto de Europa la figuración sigue estando muy vigente. Todos pensamos en Austria o en Alemania y hablamos de Munch y hablamos de la secesión y entendemos que la figuración podía ser moderna, se podía ser absolutamente moderno sin ser vanguardista en términos formales. Y en esos caminos es donde se mete muchos de los artistas del País Vasco. Es el caso de Zuloaga, que es un caso paradigmático, pero luego también tenemos figuras como la de Ramiro, ¿no? que está vinculada a la figuración y siendo moderno, siendo conocido de los postulados modernos. ¿Cuáles son los postulados modernos? Los posesanianos, la influencia de Gauguin, el tratamiento formal, el tratamiento de la línea. Busca su propio recorrido para poder hacerse un hueco en el siempre difícil escenario parisino.
Bilbao tiene dentro de ese crisol o dentro de ese escenario, ese espectro amplio de figuras, desde familias prominentes que han hecho fortuna con la revolución de la industria del hierro, ¿no? que tienen unas inquietudes artísticas y culturales, desde las instituciones municipales, las corporaciones, están muy pendientes, ¿no? del enriquecimiento cultural de la villa. Tenemos otro caso muy llamativo, pero bueno, es muy común a las provincias, que son las becas. Las becas artísticas, unas pensiones que inicialmente daba la Escuela de Artes y Oficios, luego se pudieron sistematizar, las daba la Diputación, entonces los artistas concurrían para tener pensiones en París, y allí fueron Alberto Arrue, fue Mogrovejo, fue Ramiro, fue una gran cantidad de artistas que podían hacer el camino a París, porque lo importante de llegar a París no es llegar a París, es poder vivir y mantenerse en París, y aunque para esas épocas ya había cambiado un poco el convencionalismo, históricamente ir a París conllevaba inscribirse en una academia, fuese la de Colarossi, la de Julián, la Grand Sommer, que es la que va Ramiro, pero también tener a veces un profesor o tener una escuela de bellas artes, pero también una academia privada, tener pues, bueno, accesibilidad para ir a los museos, vivir, comer, ¿no? Porque esto es nada, es hacer vida fuera de tu casa. Y lo habitual era mandar ejercicios de pensión. Viene a la cabeza unos pocos años antes Higinio de Basterra, escultor que va pensionado. Los escultores siempre tienen además un problema añadido, que hacer escultura siempre es más costoso por espacio de taller y por materiales. Tenía que obligatoriamente mandar un ejercicio de pensión en este caso a la Escuela de Artes y Oficios, que era el que le había sufragado la beca. Claro, para ver que estaba aprovechando bien los recursos. En contraprestación, la Escuela de Artes y Oficios le daba una cuantía económica un poquito mayor, pero se quedaba con la obra. Yo creo que hay un entramado receptivo a adquirir obras de arte, porque es un pueblo, en este caso en el País Vasco, en Bilbao, por ejemplo, las asociaciones, es un pueblo educado en la adquisición, en la valoración de la valoración artística, pero también la colectivización facilita, ¿no? ese mercado. Si luego, además de familia, de raigambre, tienes hermanos que también están en los mismos objetivos y ya tienes familiares que se han dedicado al comercio del arte, pues seguramente sea un lenguaje en el que te sientas muy cómodo. A Zuloaga, y lo vuelvo a traer a colación, le resultó muy fácil entender empresarialmente su arte, porque su padre, la familia Dinastía Zuloaga, se dedicaba a la metalistería y ya tenía un entramado internacional de comercio. No solamente es vender, es saber facturar, es saber embalar, es saber transportar, pagar los permisos, las aduanas. Hay un mundo detrás del arte que desconocemos, pero que está muy presente. Los artistas tenían que encargarse de todo ese proceso, al menos que tuviesen un galerista. Y un galerista, en términos actuales, se puede entender, pero en aquella época no todo el mundo lo tenía. La gran incógnita para los historiadores del arte es realmente saber cómo piensa el artista. Para eso tenemos a veces herramientas, fuentes. La tradición oral ayuda, la prensa escrita de la época ayuda, pero sobre todo una fuente un elemento clave para poder entender al artista, aparte de su propia obra, evidentemente, son sus cartas. En este periodo la correspondencia es vital. Hay artistas más prolíficos que son capaces de escribir ingente cantidad de correspondencia, y otros que en cambio es más parco y tenemos menos. Pero ahí es donde subyacen las inquietudes, los miedos, las angustias, los éxitos, los triunfos. Si conseguimos acercarnos o si se conservan, es más sencillo. Si no, siempre nos movemos dentro de un terreno de la especulación. Y el arte lo permite, pero la especulación en base al objeto artístico a veces depende de las modas, ¿no? de la manera que tiene la sociedad de sentir, ¿no? esas creaciones. Y ahora ver la obra de Ramiro creo que es más sencillo, porque también tenemos una accesibilidad mayor a nivel de publicaciones, a nivel de redes sociales, o por lo menos a nivel virtual, y podemos imaginar o entender cómo fluye la carrera del artista o qué le interesa, ¿no? Cuando vemos esas imágenes se ve cierto folclore, pero no se ve pintoresquismo, no hay una alabanza en el sentido florido y comercial de un país, sino lo que hay es un registro de costumbrista relativamente atemperado por su manera de pintar. Pero claro, tienes que ver una visión muy amplia de su producción y luego entenderla, porque otro de los matices o de los retos que tenemos los historiadores es cuando los artistas no fechan sus obras.
para nosotros, una vida tan longeva como la que tiene Ramiro, saber compartimentar los periodos artísticos que tiene es clave. Parece que solamente, si cogemos el caso de Picasso, ¿no? El periodo cubista, analítico, sintético, azul, rosa, clasicismo, parece que vemos claramente los periodos, pero todos los artistas tienen periodos. Un periodo de juventud, un periodo quizás más experimental, una fórmula que puede ser de éxito dentro de lo que es la crítica y los compañeros, pero a lo mejor no tiene ningún éxito comercial, o una fórmula que finalmente, por lo general, si se dedica toda la vida al arte, una fórmula que ha sido satisfactoria y que a veces nos resulta un poco más anodina por repetitiva. Yo he leído poco, pero por el sentir de figuras que se han manejado esos documentos o que conocen, ¿no?, documentos más sensibles, se ve que es una figura pues, que era cercana, que tenía muy buena relación con el entorno artístico y que, bueno, por consiguiente, con esa relación que tiene con Ramiro y con su hermano, con José, por ejemplo, y sobre todo lo que se viene a decir por vía negativa, por lo que no se dice, que es, no hay ningún caso, ningún affair, ninguna cuestión, nadie le señala como una figura conflictiva o digamos extravagante, se ve que era una persona que dentro de lo que cabe estaba muy bien relacionada. Es que se conserva, yo por lo menos he estado ojeando, ¿no?, las publicaciones que hay y hay algunas notas y tal, pero no he conseguido, no sé si la familia, tampoco lo he profundizado tanto. Claro, yo me encontré, pero es que no he tenido tiempo porque en la correspondencia de Zuloaga hay una carta en la que le pide, creo que es Ramiro, que interceda a Zuloaga, que es una figura que en aquel momento pues, estaba muy bien posicionada y dentro de lo que cabe era muy respetada por el bando, digamos, afecto al régimen, que interceda en favor de su hermano, que está en la cárcel. Entonces, Zuloaga, como toda esa generación, intenta siempre ayudar. ¿Lo haría? No lo haría. El caso es que por lo menos se ve esa petición, ¿no?, de Ramiro hacia Ignacio. Es lo único que he podido localizar. Mucho de Pierlotti, ¿no? Sí, que es del 48. Y luego participó en Eresoinka, que es como el gran paradigma durante la guerra. Sí, bueno, está claro. O sea, no podemos frivolizar con lo que era la dictadura y el primer franquismo, que todavía, bueno, era, no voy a decir una dictadura blanda, pero era una dictadura, pero todavía podían pasar cosas. Desde luego, todo lo que pasa a partir de los años 30, en todo este tipo de carrera que había sido tan intensa, tan cosmopolita, tan abierta, tan viajera, tan honda, ¿no?, tanto en profundidad como en expansiva, que les cierren las puertas de tu país es terrible. Que te limiten tu capacidad artística es terrible. O sea, ¿cómo pudieron haber vivido toda esa generación, ¿no? Evidentemente es un drama humano, pero ya dentro del plano profesional, ¿cómo te rehaces a esa nueva realidad, ¿no?, en la que todo lo que supone una mayor modernidad está visto con desconfianza? Eso yo creo que es algo que no se produce de la noche a la mañana, tiene que ser paulatino. También es posible que afecte inconscientemente a tu manera de hacer, aunque sea en el otro lado de la frontera, y te vuelvas aún, ¿no?, menos problemático de leer, ¿no? No quiero decir que de repente su obra cambie porque el escenario político ha cambiado, pero sí es verdad que si no tienes tanta relación abierta y tantos influjos, y tantas influencias, tanto movimiento, lo quieras o no, de alguna manera se tiene que resentir. Es un periodo muy complicado de explicar porque todos sabemos lo que pasa luego, pero en los años 10, 20, el concepto racial, ¿no?, incluso racista, en el sentido, ¿no?, menos peyorativo de la palabra, es algo que se está paladeando en Europa. Esa Europa de los pueblos, de las costumbres locales, los corsos, normandos, bretones, ¿no?, segovianos en el caso de Zuloaga. Entonces, la búsqueda de esa raza es algo que tenía que ver con el acervo, que tenía que ver con entender bien, ¿no?, tu entorno, ¿no?, tu pueblo, tu país. Zuloaga es absolutamente referencial en ese aspecto. Da con una tecla, es odiado en España, es repudiado en España, pero es admirado en Europa, porque dio con esa capacidad de entender el carácter español, por así decirlo. Todos los artistas, un artista como Ramiro, que creo que con 16 años se acerca al estudio de París, de Zuloaga, cuando es una figura que para el año 12 está triunfando en la Internacional de Roma, que ha triunfado en la Bienal de Venecia, que
que está exponiendo en Berlín, en Viena, ¿no? en las plazas internacionales más importantes, que en el Salón de París le destinan la Sala 1, e incluso el presidente de Francia visita lo primero su sala. El magnetismo que tenía que ser ver a Zuloaga, que en París era una figura referencial, aparte tenía un pequeño museo suyo, ¿no? Con obras del Greco, de Goya, por allí aparecían Picasso, conectaba, o sea, era amigo de Degas y de Rodin. Para un joven artista tenía que ser absolutamente fantástico verle pintar y verle trabajar. Él rememora, Ramiro, que tuvo, o por lo menos se puede extraer, cómo pintó el Cardenal en el año 13. ¿No? Que él comenta a Ramiro que fue en una sola sesión, porque su modelo Francisco aguantaba muy bien unas sesiones muy largas, y la hizo en una sola sesión. Y luego además añade una particularidad, que es que el rojo del manto cardenalicio lo mandó fabricar expresamente Zuloaga, creo que en Brujas o en una zona de Bélgica. Al final, en una trayectoria muy dilatada, hay como grandes hitos, ¿no? Dentro de la producción de un artista, y resumirlo en una sola obra parece difícil. Personalmente, la primera gran obra con la que me he encontrado yo y con la que me siento muy conectado está a mis espaldas, es Los jugadores de cartas, que evidentemente es una pieza singular, que tiene que ver con ese lenguaje de modernidad de un joven artista que acaba de llegar a París, que entiende los postulados novecentistas, y que entiende también a Cézanne, y que entiende también, ¿no?, a todo ese universo que se está dando en ese momento. Las pone, él decide exponer el año 20 en París. Pero personalmente tengo una pieza con la que me siento muy ligado, que se produce en el año 25 con motivo de la Exposición Internacional de Artes Decorativas, que dará lugar al asentamiento y a la internalización del Art Deco, en la que, en una situación un poco singular, Ramiro va a concurrir en dos pabellones diferentes. Por un lado va a concurrir con Ricardo en el pabellón español, y luego en el pabellón vasco-francés, dentro de lo que son los diferentes pabellones de Francia, que como organizador le pertenecía o le cabía esa posibilidad. El País Vasco francés pertenece a la región de Aquitania. Aquitania tenía un propio pabellón, pero digamos que tiene una influencia tal que unos pocos meses antes de que se inaugurara la muestra pudieron desarrollar a última hora un pequeño pabellón del País Vasco francés. Lo hace Benjamín Gómez, un importante arquitecto, que inicialmente se había pensado hacer una especie de pabellón casa, ¿no?, de esas casas típicas que pueblan la zona de Bayona, pero finalmente hacen una especie de edificio, hall de sindicato, que es una especie de oficina de turismo, para promocionar las bondades del País Vasco francés. Y, aunque casi todos los artistas trabajan en la zona o son nacidos en la zona, se hace una pequeña excepción para presentar el País Vasco, ¿no?, del otro lado de los Pirineos. En este caso, invitan a José Arrue y a Ramiro Arrue a que hagan dos grandes plafones hablando un poco del folclore y la vida, ¿no? José Arrue hace baserritarrak y Ramiro hace el fandango. Es una pieza que le conlleva el éxito absoluto, porque le dan la medalla de oro, el diploma de oro, a la vez que con sus esmaltes en el pabellón español también le están dando, junto con su hermano Ricardo, otra medalla de oro. Es una pieza a la que yo personalmente me siento muy unido. Yo creo que es un lenguaje cómodo e inclusivo, porque al final lo que se pretende es dar una visión no idealizada, pero sí una visión amable, ¿no? Amable, con cierto lirismo, que permite entender el País Vasco como una zona pues muy agradable de vivir, muy agradable de sentir, y que, bueno, con esa propensión de darla a conocer por sus propias singularidades, ¿no?, tanto desde el folclore, desde el deporte o desde su propia orografía. En ese aspecto pues hay un elemento común en toda la cornisa cantábrica, y yo creo que Ramiro es en ese aspecto, un gran representante. Esa división que hablamos de Gualde o de Iparralde, yo creo que con Ramiro a veces se diluye, ¿no?, y eso en su haber creo que es más que un elemento muchas veces que buscamos, ¿no?, de distinción, es un elemento de unión. La producción de Ramiro al final es muy amplia, yo creo que es una biografía bastante longeva y es bastante prolífico, no solamente a nivel de pintura, que yo creo que es como siempre la primera técnica que a uno le atrapa, ¿no?, que es casi como, ¿no?, el anhelo del artista, aunque luego su faceta como ilustrador, su trabajo dentro del mundo del esmalte,
Cabe reseñar cómo los bocetos preparatorios para los esmaltes son de una fineza y de una calidad altísima, donde predomina la línea. Luego tenemos otras obras que predomina la mancha o una mancha facetada de influencia pues, sesaniana. A veces incluso se puede ver otras influencias más sintéticas. El mayor problema al que nos enfrentamos los historiadores es si no están debidamente fechadas las obras. Es verdad que podemos valernos de las reproducciones de la época. Cuesta a veces mucho entender cómo se producen las producciones de los artistas, y muchas veces las producciones no son lineales, sino que se pueden estar dando dos maneras de trabajar que son opuestas desde el punto de vista técnico, como pues el esmalte, en el que la línea puede predominar inicialmente y luego el color, a un lienzo. En ese aspecto es muy diferente. Lo que sí está claro es que hay como 3 grandes o 4 grandes bloques. Un primer bloque en el que el artista busca su manera de hacer, que está buscando, ¿no?, esos titubeos iniciales para buscar una fórmula que sea satisfactoria y concluyente. Una etapa final en la que el artista ya ha dado con una clave del éxito, tanto comercial como expositivo, y que le permite seguir dedicándose al arte, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, el más profesional. Y luego un periodo intermedio, que en el caso de Ramiro es terrible porque tiene que vivir la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese aspecto ahí sí cuesta muchas veces más definir las líneas, son un poco más difusas dentro de esa línea que a veces entendemos cronológica. Enseguida, el artista se sabe que es artista porque tiene una pulsación innata por la creación, ¿no? Muchas veces entendemos al artista como un profesional de la pintura, porque efectivamente es una profesión, pero la pulsación inicial es un sentimiento de creación. Y hay ciertos artistas que son compulsivos, que a lo largo de todo el día tienen que estar haciendo un dibujo, una acuarela, un gouache, una pintura, necesitan crear. Y en el caso de Ramiro, por lo que se puede observar, ¿no?, a vuela pluma de toda su producción, es que fue un artista absolutamente prolífico. Es evidente que Bilbao, aunque a veces nos cuesta entenderlo porque, bueno, por nuestra propia naturaleza, porque uno piensa que es importante, pero hasta cierto punto. Pero desde 1900, desde que se hacen las exposiciones de arte moderno, se sistematizan las pensiones de la Diputación, se hace la exposición internacional, se crea la Asociación de Artistas Vascos en el año 11, se hace el Ateneo, se hace el Museo de Arte Moderno en el año 24, se genera un magnetismo, un flujo, unas inquietudes, una conectividad, una colectividad que si estés viviendo en Cibur o estés viviendo en Santander, el núcleo más próximo, donde están pasando cosas, donde llega modernidad, donde se habla de modernidad, es Bilbao. Y en ese aspecto, Bilbao supone, y yo creo que lo sigue suponiendo, como un contrapeso a lo que estaba pasando en Madrid, quizá todavía con un arte oficial un poco más pendiente, ¿no?, de fórmulas antiguas, aunque ya en los años 20 evidentemente se actualiza, pero también con esas miras que puede haber en Barcelona, ¿no? Y también tanto Cataluña y Euskadi, con ese paso fronterizo hacia Francia, son las primeras provincias que mandan sistemáticamente artistas a París, ¿no?, a lo que es la última ola del siglo XIX, en la que desde Picasso, Suñer, Rusiñol están llegando la década de 1890, o lo está haciendo Zuloaga, Pablo Uranga, lo está haciendo Regoyos y Turrino, que son también como adoptados, ¿no?, de ese arte vasco, y están llegando a París para imbuirse de todo lo que está allí produciéndose. Sin que suene excesivamente cursi, me gustaría decir dulzura. La dulzura que tienen los tratamientos folclóricos, sin caer en ese pintoresquismo. La dulzura que tiene de tratar a los marineros, a las mujeres, a los trabajadores y las trabajadoras. Es una figura que, digamos, sabe acercarse con esa quietud y con ese sentimiento hacia todo ese universo de tipos y costumbres, sin caer en ese anodino pintoresquismo que al final yo creo que te saca un poco ese folclorismo un poco a veces redundante o con esa intención de mirada europea, porque a veces construimos o creamos para ser vistos por otros. Entonces, en el caso de Ramiro, en muchas de sus obras se ve la mirada del artista. Se ve que la intencionalidad es como él siente esa realidad, ¿no?, de Euskal Herria. Entonces, ahí sí ve una sinceridad, y esa sinceridad la tamiza con esa cierta dulzura, ese lirismo que se me hace muy agradable.